buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Estamos de vuelta en la mesa redonda. Qué gusto saludarlos y que sea una mesa dedicada a la historia. 20 años después de un encuentro que impactó mucho el tratamiento de la memoria histórica en Cuba. Lo mismo los archivos, los documentos, las maneras de investigar, la enseñanza de la historia. Todo pasa necesariamente hoy por aquella reunión que tuvo lugar en una pequeña sala del Palacio de Convenciones el 16 de octubre del año 2000. A partir de entonces, bueno, se desató la creatividad de la que todavía tenemos mucha necesidad aún, pero es un encuentro organizado por la Unión de Historiadores de Cuba, de la que pueden dar fe nuestros invitados de esta tarde, que son además los primeros entusiastas en que recordemos la relación especial de Fidel con la historia 20 años después de aquella cita. El máster Jorge Luis Aneiros Alonso, presidente nacional de la Unión de Historiadores de Cuba, la UNIC. Gracias, Aneiro, por estar con nosotros, y una, no voy a decir vieja conocida, una fundadora casi de la mesa redonda, la doctora Francisca López Siveira, que es miembro del Secretariado Nacional de la Unión de Historiadores de Cuba y fue también una de las principales protagonistas de aquel acontecimiento del que hablaremos hoy. Un momento antes de entrar en materia, vamos a recordar, vamos a dar paso a lo que es habitual en la mesa, la noticia del día. Hace apenas una hora hemos llegado a la heroica ciudad de Santiago de Cuba y para gratitud nuestra ya estamos trabajando y adquiriendo experiencias de toda la labor que se viene realizando en esta provincia, primero con un enfrentamiento ejemplar a la COVID-19 y además también con una voluntad enorme para potenciar la estrategia económica y social. Esta visita forma parte ya de la reanudación del sistema de trabajo del gobierno en el país cuando estamos entrando en la normalidad. Por lo tanto, es una visita que también va a experimentar, que va a asumir nuevos comportamientos, nuevos modos, pero estamos muy contentos de que estemos nuevamente en Santiago de Cuba y de que podamos estar compartiendo con la población y con los protagonistas en cada una de las actividades económicas y sociales. Bueno, un nuevo modo de hacer estas visitas, la tercera que se realiza a Santiago de Cuba por el presidente cubano y el Consejo de Ministros, una parte importante del Consejo de Ministros, y llegó nada más y nada menos que a Santiago de Cuba, que como adelantaba el presidente, lleva ya 160 días sin reportar casos positivos de COVID. El reporte de la periodista Leticia Martínez desde Santiago de Cuba dice que esta hermosa y hospitalaria tierra del oriente cubano recibió otra vez al presidente Miguel Díaz-Canel y a su equipo de trabajo, que retoman las visitas gubernamentales, esta es la noticia del día, a las provincias del interior luego de un impasse de 7 meses impuesto por la pandemia. Es parte de la nueva normalidad que se ha comenzado a vivir en casi todo el país y con la cual se inicia el tercer ciclo de estos recorridos del Consejo de Ministros por Cuba, ahora en una composición reducida y todos los participantes haberse sometido a pruebas de PCR que resultaron negativas. Justamente en la finca La Fortaleza, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, comenzó el itinerario del presidente Díaz-Canel. En declaraciones a la prensa que lo acompañaba dio este saludo a los santiagueros que acabamos de ver como un adelanto. Tendrán ustedes muchos más detalles en la emisión estelar del noticiero de televisión. Así que con esta noticia del día cerramos esta parte habitual de la mesa y vamos a nuestro tema de hoy, Fidel y la historia, 20 años después de una cita histórica. Iniciando nuestra mesa redonda, quiero que nos acerquemos a una persona que tuvo uno de los protagonismos fundamentales aquel 16 de octubre del año 2000. Hablo del doctor Raúl Izquierdo Canosa, quien es autor de un libro tan importante. Hay que recordar siempre cuánto aportó a la investigación en Cuba, su profunda investigación sobre lo que fue la reconcentración de Weyler, un
adelanto del bloqueo que todavía sufrimos, porque fueron métodos muy similares para someter a la población que ayudaba a la liberación del país, y cuánto contribuyó también el imperio vecino a que fuera más dura la situación para Cuba. Raúl Izquierdo Canosa presidía en aquel momento la Unión Nacional de Historiadores de Cuba, y en su carácter de presidente de esta institución que organizó el evento, pues tuvo un protagonismo. Quisimos llegar también a su testimonio, y ahí lo tienen tomado por la periodista Karina Rodríguez. Entre los días 14 y 16 de octubre del 2000 tuvo lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana el taller nacional La historia, los historiadores, la sociedad cubana y los retos del nuevo milenio, en el cual los historiadores de todo el país tuvieron el privilegio de reunirse con Fidel. Como temática se presentaron 5 aspectos fundamentales que son los que tradicionalmente analizamos los historiadores. Primero, los problemas, la problemática de la investigación histórica, los problemas, las perspectivas futuras de la organización. El otro aspecto, la enseñanza de la historia, tan importante para aquellos momentos. Los temas relacionados con la preservación del patrimonio histórico-cultural. El problema relacionado con la divulgación de la historia, o sea, la promoción, la divulgación del trabajo y los resultados de las investigaciones. Y por último, los trabajos de la organización. Fueron días de profundas reflexiones, donde se analizaron los asuntos que interesaban a los historiadores de la isla. Podemos afirmar de que una cosa fue la historia de la Unión de Historiadores hasta este taller o este encuentro en el año 2000 con Fidel, y otra cosa ha sido la Unión de Historiadores a partir de este taller que tuvimos con Fidel, donde se nos abrieron mucho más las puertas, los espacios, las posibilidades para el trabajo, para el desarrollo de la Unión. Se analizaron muy fuertemente el tema de la conservación del patrimonio. La formación de cualquier revolucionario cubano tiene que estar marcada por la historia. El conocimiento del devenir de la patria es imprescindible, pues en esta se encuentran los fundamentos de nuestra cultura. Jesús Coto y Karina Rodríguez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, la joven Karina vino muy emocionada de su encuentro con Raúl, tocar la historia también, porque Raúl Izquierdo es un hombre que, como ven, ha llevado también a su hogar, donde hoy está retirado del trabajo habitual, para guardar también la memoria, que eso fue uno de los afanes de aquella reunión. ¿Por qué ustedes consideran, vamos a empezar con aquella mujer que se sentó al lado de Fidel y de Raúl Izquierdo en aquella reunión, Paquita López Ibeira? ¿Por qué es tan importante para ustedes? Porque ustedes marcan, el propio Izquierdo decía, hay un antes y un después de aquella reunión, que ustedes le dan tanto peso a eso dentro del tratamiento de la historia en Cuba. Mira, creo que no diría que el tratamiento de la historia, sino sobre todo el papel de la Unión de Historiadores como organización en todo este quehacer, todo este andar del historiador y de la historia, por supuesto. Ya la Unión de Historiadores tenía algún tiempo, en el año anterior, 99, se había hecho un congreso y se había elegido una nueva dirección que va a presidir Izquierdo. Yo era miembro de ese secretariado también, y enseguida hubo la idea de que teníamos que hacer un taller, un evento, una reunión, donde lleváramos a debatir, a presentar las preocupaciones de los historiadores. Había preocupaciones. Claro, porque el acceso a los documentos, el acceso a los archivos, una ley de archivos que regulara todo, es decir, son cosas que preocupan al historiador. El tipo de divulgación que se hace de la historia, que tiene que ser veraz, que tiene que ser amena, pero al mismo tiempo tiene que ser científica, tiene que ser veraz.
cómo se está manejando el tema de la enseñanza de la historia, donde inclusive tenemos y hemos tenido hasta hoy problemas cuando a veces no todos los que imparten historia son realmente formados como profesores de historia. Es decir, son preocupaciones que tienen que ver con el quehacer del historiador. Y la Unión de Historiadores, pues, es la organización que agrupa a todos los historiadores, a todos los que trabajan con la historia. Entonces, entendíamos que era importante que la dirección del país escuchara tanto lo que hemos hecho como lo que queremos hacer, como las preocupaciones que tenemos, el papel de la Unión de Historiadores también como organización que nos agrupa a todos y que nos representa, por tanto. Entonces, nos parecía que esto era un primer paso de esta nueva dirección que tenía que llevarse a cabo y que tenía que ser importante. Logramos, evidentemente, Izquierdo hizo todas las gestiones necesarias para poder convocar. En este caso fue un taller pensando que estamos entrando en vísperas de un nuevo milenio. Estábamos en el año 2000, vísperas de un nuevo milenio. Y había también, se había desatado un espíritu de investigación y de preeminencia de los historiadores a través de las mesas redondas. Realmente la primera mesa redonda ya se había hecho, claro, el 24 de febrero, me acuerdo porque yo participé en ella, con historiadores. Es decir, ya el espacio de la mesa redonda estaba, ya existía, ya se había hecho, por lo menos la del 24 de febrero, que fue la primera, y era un lugar también donde contribuir, donde aportar. Entonces, nos parecía que esto era importante y se logró. No solo, bueno, Fidel está el día 16, cuando se discute la enseñanza de la historia, pero ahí estaba el ministro de Cultura Abel Prieto, estaba Armando Jar, en fin, estaban los ministros de Educación, estaba de Educación Eusebio Superior, Leal, estaba Eusebio Leal. Pero por ahí tiene que haber imágenes, fotografías de ese momento que ustedes mismos tomaron. No es para nada casual que aquel encuentro se produzca en el aniversario de que Fidel dijera la historia me absolverá. Realmente fue una coincidencia feliz. Una feliz coincidencia. No fue casualidad, fue causalidad. Es decir, ustedes organizan su evento en torno al aniversario. El evento se organizó en torno al momento en que Fidel pudiera ir. Este era el punto, digamos, que podía decidir cuándo Fidel podía ir. Y a partir de ahí es que se planteó la fecha del evento. Realmente fue así. Porque se había concebido originalmente 14 y 15 y se amplía al 16 sí, porque con la participación. El 15 Fidel... él dijo que iba a ir. Él iba a ir el día que se analizara la enseñanza de la historia. Y entonces se programó para el 15, pero el 15 en la mañana llega el recado de Fidel que le iba a ser imposible estar, que si nos podíamos reunir al día siguiente. Y entonces hubo que hacer todas las coordinaciones para reunirnos también en el Palacio de Convenciones el día 16. Quiere decir entonces que fue causalidad y casualidad. Ahí está saludando a Oscar Pino Santos, gran investigador ya fallecido. Su hija recordaba hace poco también la impronta de su padre, Oscar Pino Santos, uno de los hombres que trabajó en la elaboración de un documento fundamental de la revolución como la reforma agraria. Pero para hacer esto un poquito dialogado, voy con Aneiros, que ahí están, mira qué joven está Raúl Izquierdo Canosa y la compañera de al lado, no digo porque está aquí más joven todavía, pero pregunto, Aneiros era un participante de esta reunión, un hombre 20 años más joven, y digamos de la nueva jornada también de la UNIC, de la dirección de la UNIC. Sí, en el año 99, en el Congreso que se hizo en Santo Espíritu, bueno, yo fui seleccionado vicepresidente. La Unión tenía un vicepresidente primero y un vicepresidente. Hay una casualidad que en el actual secretariado nacional de la Unión de Historiadores, Paquita y yo, porque para los televidentes y radiovidentes que leen los libros de Francisca López Silveira, pero en el gremio nuestro y con todos los y en colegas, los medios ya Paquita. Es Paquita. Y realmente este taller fue muy estimulante para todos los historiadores. Los que estuvimos allí, en la sala 3 del Palacio de las Convenciones, que además se logró que existiera una representatividad de todas las provincias del país. Estaban representadas todos los pedagógicos en aquel momento, hoy están integrados las universidades.
estaban representantes de la Universidad de La Habana y la Universidad de Oriente, y de todos los centros de investigaciones principales que tienen que ver con el tema de la historia, los cuales tienen una alta responsabilidad, pero también son protagonistas importantes de los estudios históricos en nuestro país. Se logró convocar también a los medios de prensa, porque como el taller era tan, abarcaba todas las principales aristas del tema de la historia, estaban ahí prácticamente representantes de todos los medios de prensa de prensa del país, y a su vez incluso en esta sesión que estuve con Anuel se invitaron a maestros y profesores, porque siempre ha habido una relación muy importante de los historiadores cubanos con la escuela, que hay una tradición de esa relación. Ahí Fidel habla en determinado momento en los documentos que ustedes mismos me facilitaron, porque la memoria, yo como periodista recuerdo perfectamente el momento, pero hay cosas que uno se tiene que valer del documento. Dos conceptos que era que solo la UNIC podía juntar a toda esta gente, quiero decir, lo mismo académicos que no académicos, que divulgadores, que archiveros, etcétera. Es decir, ustedes son los que pueden hacerlo. Y segundo, que se sintieran que ustedes tenían que sentirse parte también de la cultura, porque a veces como que se consideraban si eran de educación o de otros sectores. Sí, a ver, primero que Fidel siempre ha tenido y tuvo una gran conciencia del papel de las organizaciones en la construcción del socialismo y sociedad socialista. Y Fidel siempre ha defendido que las asociaciones, como el caso nuestro, permiten la transversalidad, logran integrar ministerios, instituciones, compañeros que están en diversas actividades que pertenecen a diversas estructuras, y sin embargo la asociación permite aglutinarlo, encauzar proyectos, establecer también ese diálogo con las instituciones que tienen que ver con la historia, con la conservación del patrimonio histórico, tienen también una capacidad movilizativa. Y yo recuerdo que Fidel planteaba en el taller que decía, bueno, ustedes tienen que hacer con los historiadores como la UP debe hacer con los periodistas. Yo creo que él puso realmente ese día allí ese ejemplo. Y nos decía también que había que llegar a todos, tratar, bueno, la pertenencia es voluntaria, pero trabajar con el mayor universo posible. Él sentía que todavía podíamos crecer. Después vamos a hablar de todo lo que se ha estado... Ahí está con un documento para la historia, que es aquel tabloide que se hizo por la liberación de Elián, que tiene también un papel fundamental. Estaban frescos todos aquellos momentos, fue también una circunstancia histórica en el país muy importante, y que motivó también todo aquel análisis. Y además Fidel, que lo demostró como político, que es el conocimiento de la historia. Un hombre que había estudiado ampliamente la historia, le hizo ahí también, él recordó en ese encuentro su formación y lo que significaron los libros de historia. Y no lo que solo de historia de Cuba, de historia universal. De historia, fíjese que decía Fidel, voy a citarlo, si me permiten, dice, ¿saben lo primero que yo aprendí en mi vida? Un poco de historia. Y de la historia me salieron todas las demás ideas, de los hechos de la historia, de la nuestra y de la historia universal. Tenemos también que tener esa claridad. Y apuntaba Fidel más adelante, porque más fue un diálogo. Fidel fue allí a conversar, a escuchar y por supuesto a dar también sus ideas, sus reflexiones. Y decía, nosotros tenemos que saber mucha historia de Cuba por una cuestión de identidad, para que nosotros nos sepamos valorar a nosotros mismos, para que nuestro pueblo se valore también a sí mismo, y que era importante en la cultura política, en la formación de una cultura política, el papel que tiene la historia. Y Fidel fue consecuente con estos preceptos. Vamos a ver un momentico, porque tenemos algunos panelistas que no están en la mesa, pero que están, ya sabemos por las condiciones actuales, lo tenemos a través del video, gracias a la colaboración de las corresponsalías en provincia. Hacemos un alto, Aneiro, volvemos contigo enseguida, pero vamos a Santiago de Cuba, donde hay uno de los participantes en aquel encuentro que sabe qué significó también y por qué habla de un antes y un después.
¿Saben lo primero que yo aprendí en mi vida? Un poco de historia. Y de la historia me salieron todas las demás ideas. De los hechos de la historia, de la nuestra y de la historia universal. Nosotros tenemos que saber mucha historia de Cuba por una cuestión de identidad, para que nosotros nos sepamos valorar a nosotros mismos, para que nuestro pueblo se valore a sí mismo. Fidel Castro Ruz, 16 de octubre de 2000. La ciudad Historia Santiago de Cuba tiene entre sus hijos al doctor en ciencias Manuel Fernández Carcassés, un hombre que invita a cultivar el conocimiento sobre las raíces de nuestra nación y la historia universal. Ha convertido en sacerdocio su trabajo desde que en el año 2000 intercambiara junto a otros historiadores cubanos con Fidel Castro Ruz en un encuentro que cataloga como emocionante e instructivo por el liderazgo del comandante para conducir la enseñanza de la historia. Fue muy emocionante la llegada del comandante y sobre todo fue muy aleccionador saber que Fidel fue capaz de diseñarnos con vista al futuro y al perfeccionamiento no solo de la unión de historiadores, sino también del trabajo en general de los historiadores. Un plan que la UNIC desde luego lo tomó como sus lineamientos de trabajo, que incluía en primer lugar el perfeccionamiento de la enseñanza de la historia. Fidel insistió varias veces porque él estaba convencido de que el trabajo de los historiadores debía llegar a las aulas. El también ensayista, escritor y periodista recuerda la preocupación de Fidel por divulgar la historia a través de las editoras territoriales, fruto además de su pensamiento cultural. Recuerdo que Fidel también en aquel encuentro memorable que nos emocionó a todos y nos educó en un estilo científico de análisis de los procesos, destrabó un problema que hacía rato los historiadores veníamos planteando, y era el problema de la ley de archivos. Llegó el comandante incluso a hablar de las cuestiones internas de la Unión. Insistió en la necesidad de que en cada provincia existiera una sede social donde los historiadores pudieran reunirse. Ya para esa fecha, el propio Fidel había creado las editoras territoriales y habló de que las editoras territoriales apoyaran en la divulgación histórica, y de hecho así ha ocurrido. El 16 de octubre del año 2000 marcó un antes y un después para los presentes en el encuentro La historia, los historiadores y el reto en el nuevo milenio, y para Carcassés fue fuente de motivación. Fue un encuentro muy deseado porque sabíamos que, como en efecto fue, nos iba a dejar una enseñanza como quizás ninguno de nosotros hasta ese momento teníamos, sobre el verdadero papel de la historia y del historiador en la sociedad cubana de aquel entonces, pero desde allá él la diseñó para el futuro. En medio de la pandemia y en medio de todo el trabajo de la dirección del país por enfrentar los problemas epidémicos y por también atender los problemas económicos que tienen prioridad, dedicaron un tiempo a reunirse para analizar la memoria histórica de la nación. Cómo están los archivos, cómo están las investigaciones. Eso te dice que hay una prioridad. Y esa prioridad no es otra cosa que una interpretación del pensamiento de Fidel, que en aquel momento dedicó unos minutos que se convirtieron en varias horas, porque estuvo varias horas con nosotros discutiendo de historia. En momentos en el que un país tenía muchas prioridades, Fidel entendió que una de esas prioridades debía ser la historia. Y es lo que está haciendo la actual dirección del país. Kenia Tavares Robles, especial para la Mesa Redonda. Bueno, excelente el testimonio de Carcassés, ¿no? Además con una obra que lo avala muchísimo. ¿Cuánto de aquello que fortalecería la UNIC también? Porque la UNIC empezó a tener, como se decía ahorita, digamos que un abanico más amplio. Empezamos a ingresar en la UNIC
periodistas, personas que no eran necesariamente profesoras de historia. Tuvimos invitaciones con el tiempo, la UNIC se ha fortalecido. ¿Cómo ha sido ese proceso? Yo recuerdo que Fidel dijo, ay, ustedes no tienen ni teléfono donde yo llamarlo. Bueno, pero yo me he sentido muy motivado por lo que ha planteado Carcasés, cuando aquello era el presidente de la filial de Santiago de Cuba, y hoy está en el Secretariado Nacional. Y el tema de los archivos, incluso Fidel planteaba que la atención a los archivos era una cuestión estratégica, que había que tomar acciones. Eso se ha continuado, muy importante, que nuestro pueblo ha tenido informaciones aquí incluso en la mesa redonda. ¿Cómo no? Ha habido indicaciones muy precisas del general del ejército Raúl Castro, nuestro primer secretario del partido, con relación a este tema. La Comisión de Memoria Histórica, que la conduce personalmente el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que aglutina a los ministerios, a las instituciones, y se están dando pasos importantes con acciones tangibles. Y esto que hablaba es de la ley, bueno, ya hay un reordenamiento completo. Tenemos un nuevo decreto ley de archivo en el país, con su reglamento, unos nuevos lineamientos para la digitalización y para la conservación del patrimonio documental en nuestro país, y sobre todo hay una toma de conciencia. Fíjese cómo Fidel lo reiteraba, que era una cuestión estratégica. Y ya en el tema específico de lo que él decía de los historiadores y de la organización, bueno, Fidel primero nos convocaba a que teníamos que ser una organización fuerte entonces, porque Fidel decía, si ustedes son fuertes, ustedes verán cómo después los demás van a establecer relaciones con ustedes, que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que aportar, y él nos decía, yo les propongo empezar a trabajar, como era Fidel, rápidamente, con indicaciones y con el llamado a actuar, y él nos decía, nosotros lo que tenemos que hacer es conocer las situaciones más graves y a partir de esto establecer un orden. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Cómo organizarse? ¿Y cómo son las prioridades? Y poco a poco irlas enfrentando. Y él hablaba de la membresía. En aquel momento del taller, la UNI tenía 2.319 afiliados. En las filiales provinciales, que existían todos, una sección especializada de la FARC, que aún se mantiene aquí en La Habana, y 196 secciones de base, que es la estructura nuestra. En estos momentos, después de 20 años, al cierre de junio, ya hay 4.442 asociados. 328 secciones de base. Y todavía estamos satisfechos, porque ya nos quedan algunos municipios de nuestro país donde no hay una sección de base. Pronto pensamos que en el futuro podamos llegarles a todos. Está identificada dónde es, en qué territorio tenemos que trabajar. Fidel nos hablaba del tema de la informática, cuando había no había ni una computadora. Y realmente se asignaron las primeras computadoras, el correo electrónico, y en estos 20 años, hoy en estos momentos, todas las filiales del país están conectadas con ADSL, con buena conectividad, tienen capacidad informática, no es quizás lo que todo el mundo les desea, pero funciona, lo que tenemos funciona. Y tiene su casa cada territorio. Claro, y ha sido, muy importante el apoyo que hemos tenido del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comunicaciones para hablar de esto. Ahora, en el tema de la sede, yo quería comentarle a la población que nos están escuchando, que Fidel sabía que no había en ese momento ni siquiera una sede. Una sede nacional. Una sede local, una sede nacional. Y Fidel decía, bueno, yo sé, porque Fidel tenía información, de que Eusebio lo está preparando. Él dijo, un centrico, allí en la Habana Vieja. Bueno, eso se inauguró en el año 2000, ha sido nuestra sede, apoyado allí por la oficina del historiador, que además le ha restaurado y hoy es un lugar digno para poder hacer nuestro trabajo, junto con la filial de La Habana, que compartimos ese local allí en la calle Muralla. Y Fidel después decía, bueno, local que, bueno, existe un compromiso y una idea que incluso fue aprobada por Leal en su momento, de poder utilizar, y podemos decirlo, el año que viene, se está reconstruyendo la casa donde murió el generalísimo Máximo Gómez, en Quintidé, en el Vedado, y la idea es dedicarla a la memoria de generalísimo, pero que también allí puedan
tener un poquito más amplio las oficinas y locales para hacer actividades, porque ya sería un lugar mucho más amplio aquí en esta zona. Pero realmente, y Fidel decía, bueno, ya me han dicho que por ahí la primera puede ser Guantánamo. Y fue así. La primera sede que se hizo en el país. Una foto de la casa de Guantánamo. Fue Guantánamo, la casa del historiador. Es una de las mejores sedes que tenemos en nuestro país. Se reparó recientemente con el apoyo allí de las autoridades. Ahí está la casa. Y después se crearon las sedes sociales en estos años en Las Tunas, en Ciudad de Ávila, en Cienfuegos, en Camagüey, en Matanzas, en Villa Clara. Granma es la última, ¿no? En la Isla de la Juventud. Ahí está. Algunas de ellas, estas sedes las estamos compartiendo con la Sociedad Cultural José Martí. Muy importante que estemos juntos, porque tenemos muchas tareas, muchos objetivos comunes. Asociación que queremos saludarla, que cumple 25 años próximamente. Y este año, la sede de Granma. Ahí está, la provincia que fue sede del último Congreso Nacional de Historia, que realmente hoy acoge a los historiadores y a la Sociedad Cultural José Martí en la provincia de Granma, ahora en la Jornada de la Cultura y en su fiesta su actividad de la Cobanía. Y también se ha reparado integralmente la sede de Matanza, la sede de Villa Clara. Realmente hay que reconocer lo que han hecho los territorios y las provincias que aún faltan por tener su sede social. Bueno, ya lo tendrán, se está trabajando para lograrlo a medida que lo permita. Holguín está reparando el local y así pensamos que eso se pueda puede ir avanzando. Y todo esto Fidel nos impulsó a que teníamos que buscarle a esto realmente un apoyo, y también nos llamaba a trabajar con todo aquel que que estuviera vinculado con la historia. Que teníamos que tener un pensamiento amplio de relacionarnos con todas aquellas asociaciones, y en estos 20 años se han ido creando otras. Bueno, la Academia de Historia surgió en el año 2010, con la cual hay una importante nexo con el doctor Torrecueva y con toda su junta directiva, que además son entusiastas asociados de la Unión de Historiadores, y con todas las instituciones que tienen que ver con el trabajo de la historia, porque la historia no es un segmento, todos tenemos sus roles y todos tenemos que aportar. El Instituto de Historia, el Centro de Estudios Martianos, el Centro de Investigaciones Históricas de la Ciudad del Estado, la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia, el Centro de Estudios Antonio Maceo, la Casa allá de la Nacionalidad. Sí, y puede quedar alguno, pero creo que la mayoría de los centros las universidades, las carreras de historia, que hoy la tenemos en pedagógica están en todas las universidades, pero ya la formación de licenciados en historia, bueno, comenzó por la Universidad de La Habana y hoy hay 5 universidades del país que tienen la carrera de historia. Y muchas de estas cosas, Fidel nos planteó una brújula de dirección cuando se reunió hace 20 años. Solo lo podía hacer una persona que tuviera la historia en el centro, la consideraba la materia, digamos, central para una cultura general integral. Vamos un momentico a acercarnos a otro panelista en la distancia. Vamos hasta Las Tunas. Allí también hay un testimoniante de aquella reunión de hace 20 años. En este sitio del hogar, inmerso en investigaciones de índole histórico-social, ocupa la mayor parte de su tiempo el máster Víctor Manuel Marrero Saldívar, historiador de la ciudad de Las Tunas. El devenir de su localidad a través de los siglos deviene cotidiana motivación y a su mente acuden momentos emocionantes de su carrera, como el encuentro con Fidel Castro durante un congreso de historiadores. Nosotros estábamos en el Congreso Nacional de Historia y estábamos analizando las problemáticas de la historia del país, la enseñanza de la historia, los libros de textos que había que reescribir algunos de ellos con informaciones más actualizadas, que muchos de los libros de historia que se estaban leyendo, como bien dijo en una ocasión, eran Bohemia Vieja. Estamos leyendo lo que se publicó hace 30, 40, 50 años. Hay que actualizar el dato de la historia. Y bueno, me pareció eso muy significativo, porque en este encuentro con los historiadores, que también se hace en el Palacio de las Convenciones, pues Fidel hace todo un conjunto de reflexiones
de la necesidad de la historia como sustrato de la sociedad. En Víctor y en sus homólogos de otras provincias viven las concepciones fidelistas en torno a la historia, conscientes de que ésta constituye simiente del presente y el porvenir. En Las Tunas, Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sin un determinado nivel de conocimientos acerca de la historia, la filosofía y la economía, no se puede adquirir una verdadera cultura política. Les puedo decir que quizás la materia más importante para el concepto de cultura general integral es la historia. Fidel Castro Ruz, 16 de octubre de 2000. Bueno, me imagino a Paquita, que recibió el Premio Nacional de Historia en el 2008, nada más y nada menos que junto al comandante en jefe. ¿Cuántos premios se dieron ese año? Bueno, ese año, digamos que un poco excepcionalmente, recibimos el Premio Nacional de Historia, incluyendo a Fidel, 5 personas. Estaba Rolando Rodríguez, estaba Pedro Álvarez Tavío, estaba Jorge Ibarra Cuesta, sí, estaba yo, pero además estaba el comandante. Y eso se discutió en el Ejecutivo, en el Secretariado Nacional de la Unión de Historiadores, porque se trata de una persona que es un hacedor de la historia, es un estudioso de la historia y que sienta también pautas en este sentido. Es decir, no era un regalo honorífico, sino alguien que realmente por su condición de estudioso de la historia, de hacedor de la historia, y que vio siempre en la historia una fuente fundamental para su propia condición de dirigente político. Y esto creo que avalaba con toda certeza este premio. En el caso de Fidel, yo quisiera comentar que si nosotros vamos a los documentos de Fidel, desde muy temprano, cuando está preso, después de Moncada, etcétera, las lecturas que hace, cómo él va a la historia como fuente nutricia. Pero cuando entramos, digamos, en enero del 59, los discursos de Fidel durante todo ese periplo de la caravana de la libertad son discursos donde él va a la historia. Y en diálogo con el pueblo, porque además es interesantísimo ese proceso de enero del 59, en diálogo con el pueblo, él acude a la historia para decir lo que entonces pasó, hoy no puede volver a pasar. Es decir, la historia también como una enseñanza, como un ejemplo para lo que ahora tengo que hacer. Y va Martí tantas veces, martiano profundo, pero no solo para repetir a Martí, para citar a Martí, sino para nutrirse de Martí en su propia concepción. Digamos, para Martí la guerra era un procedimiento político. Había que hacer la independencia y había que hacer la revolución. Eso en Fidel es esencial, es esencial. Es decir, él se nutre de todo esta riqueza. Ese caudal. Sí, de toda esa riqueza y la incorpora para aplicarla. Y aquí se hablaba, me parece muy interesante, ¿no?, que no es solamente la historia de Cuba, él se nutre de la historia universal. Y yo recuerdo en aquel congreso, en aquel taller donde nos reuníamos, que él empezó en ese diálogo que establecía y lo mismo estaba hablando de una cuestión de Cuba, que estaba hablando de los primeros historiadores, como Tito Livio o como Plutarco. Entonces, realmente tenía acumulado un conocimiento histórico de una gran riqueza.
Entonces, por eso digo que cuando se le otorga el Premio también Nacional de Historia, pues no es un regalo sencillamente, sino que es un acto de justicia, de reconocer el papel que él tenía en la historia, como estudioso, como divulgador, como hacedor de la historia. Y bueno, él no estuvo presente en ese acto, pero yo tuve el inmenso honor de que quizás porque era la única mujer del grupo, de ser la que hablara a nombre de los premiados. Y realmente yo me sentí muy impresionada. ¿Qué voy a decir? Porque bueno, yo siempre digo, si ahora digo no me lo merezco o ninguno de nosotros se lo merece, entonces los que nos otorgan el premio son tontos, que no saben qué están haciendo. Es decir, no tiene sentido. Yo fui a Martí, como hago muchas veces. Fui a Martí y sobre todo creo que hay un texto de Martí extraordinario, que también la ética que Fidel también incorpora de Martí, como es en este caso el prólogo al poema del Niágara de Pérez Bonalde del año 1882, donde Martí está hablando algo que digamos en Fidel es esencial también. Él dice, Martí, en aquel momento, que el conocimiento se va expandiendo a la masa. Él dice que cuando hay muchas colinas, las montañas se ven menos altas. Y dice, y estos son los tiempos en que las colinas se van encimando a las montañas. El conocimiento se expande a la masa, lo que no place a los privilegiados de alma baja. Es decir, y esto que además forma parte del quehacer de Fidel. Claro. Cuando en este momento, en el 2000, es el momento en que ha surgido las mesas redondas, ha surgido Universidad para Todos, los Joven Club, todo esto. Los Joven Club se refuerzan, sí, pero adquieren otra dimensión. El momento en que está surgiendo la universalización de la universidad, de la enseñanza universitaria, es decir, ese sentido. Los cursos de redacción. De llegar a todos. Inglés. De llevar a todos. En ese momento se estaba haciendo el curso que hacían Sacha y el Chino Era. Sí. Es decir, y para Fidel eso fue algo extraordinario, porque era llevar el conocimiento a todos, en un momento en que se ha detectado que hay sectores vulnerables en la sociedad, sectores que tienen ciertas desventajas, y entonces surgen las escuelas de trabajadores sociales, es decir, es todo un programa, y dentro de eso, pues, nuestro encuentro va a tener un lugar, un espacio donde, como aquí se recordó, Fidel dice que para una cultura general integral la historia es fundamental. Fundamental y central. Paquita, vuelvo enseguida con su testimonio un momento, porque nos encontramos en la preparación del programa con el Eugenio Suárez, quien dirige la Oficina de Asuntos Históricos. Tiene un trabajo excelente en la interpretación, la relación de Fidel y la historia, que espero que pueda contárnoslos un poco largo, pero seguramente en unos pocos minutos él podrá sintetizar. Yo creo que el concepto de historia ha sido el concepto que más integralmente ha abordado, ha estudiado, ha analizado el compañero Fidel. La ha analizado integralmente. Cuando tú estudias el pensamiento de Fidel, que es estudiar sus obras, sus discursos, sus intervenciones, sus entrevistas, nosotros encontramos ahí una definición muy clásica de qué es la historia para Fidel. ¿Qué es la historia para Fidel? Para nosotros, la historia, más que minuciosa y pormenorizada crónica de la vida de un pueblo, es base y sostén para la elevación de sus valores morales y culturales, para el desarrollo de su ideología y su conciencia. Es instrumento y vehículo de la revolución. Pero además Fidel argumentó y fundamentó por qué nuestra revolución es una sola, que se inició el 10 de octubre de 1868. Pero además Fidel también nos planteó
que el pensamiento de la nación cubana es un híbrido, es una unidad de nuestra historia, de nuestras tradiciones, con el marxismo-leninismo. Y al mismo tiempo nos aclaró que la historia es cultura. Fidel, cuando en su autodefensa termina diciendo, la historia me absolverá. Él no dijo que el futuro lo absolverá. Él dijo, la historia me absolverá. Y él dice, la historia nos da la razón. Yo mismo la empleé en el juicio del Moncada. Y dije, la historia me absolverá. Eso es una expresión de confianza en el futuro. Una expresión de confianza en las ideas que uno está defendiendo como las más justas, de las causas que está defendiendo como las más honrosas. Quise decir, el futuro los reconocerá. Yo decía porque Eugenio hace un análisis que me parece muy valioso cuando dice, para Fidel la historia es futuro, que tiene la expresión quizás en esa frase que quedó para siempre en el alegato de la historia me absolverá. Pero hay dos personas que no están aquí, no pudimos tener a Horacio. Oscar Loyola ya no está entre los vivos físicamente, pero dejaron una impronta en aquel debate que me gustaría recordar brevemente con Paquita antes de que termine, porque ahí hubo un diálogo entre Fidel, Horacio y Loyola también, ¿no? Mira, sabíamos cómo era Fidel, que se ponía a hacer preguntas y preguntas. Y entonces yo había hablado con algunos compañeros que estaban presentes pensando las preguntas posibles que a Fidel se le pudieran ocurrir y que a mí se me ocurrían, para que ellos prepararan respuestas, porque yo no podía tener todas las respuestas. Entonces, en aquella circunstancia, yo recuerdo, para hablar de estas dos personas tan queridas que tú has mencionado, que a Oscar Loyola yo le había pedido que preparara el estado de la historiografía, de la bibliografía para la carrera de historia. La carrera de historia, la licenciatura, en este caso estaba en la Universidad de La Habana, la Universidad de Oriente, y originalmente estuvo en la de Las Villas, aunque después allí la cerraron. Pero, es decir, era una carrera común. Y Oscar Loyola preparó esto. Entonces, en aquel diálogo que Fidel hizo, no fue un discurso, fueron diálogos. Él empieza a hacer preguntas y yo le pido al profesor Oscar Loyola que explique el estado de la bibliografía para la carrera de historia, y él fue al podio, por ahí creo que hay una foto en que él se ve en el podio explicando. Después Fidel sigue haciendo preguntas, hay cosas que yo respondía, pero hay cosas que no, y me pregunta cuál es la historia que se imparte en la enseñanza general. Y entonces yo le digo, el profesor Horacio Díaz Pendaz puede responderle. Fidel me mira y me dice, tú no lo sabes. Y yo le dije, comandante, yo trabajo en la universidad. Me dijo, ah, ¿verdad que sí? Horacio vino al podio y explicó, muy conocedor de este tema, explicó, y cuando termina de explicar, Fidel le dice, ah, sí, espérate, y se queda allí. Yo recuerdo que Fidel sigue hablando otras cosas, y yo le digo a Horacio, le hago señas que se vaya a sentar, y Horacio me dice que no. Después le dije, Horacio, porque te quedaste de pie horas ahí, y me dijo, yo no voy a perder la oportunidad de estar cerca del comandante. Y entonces, bueno, es parte de aquel acontecer cuando Fidel preguntaba, dialogaba, hablaba de una cosa, de la otra, la gente le respondía. Por ahí había también una foto de Tati Borges. Tati Borges, que recitó un poema. Que hizo unas décimas. Le hizo unas décimas. Y cuando yo le digo, comandante, aquí hay un compañero de Guantánamo que quiere decirle unas décimas, y Tati empezó a dar las décimas, aquel Fidel se ha reído, pero se ha reído tanto. Ahí lo tienen, ahí tienen a Tati. Ese es Tati Borges, que se rió. Es decir, fue un encuentro muy fluido, muy fluido, porque fue así de espontáneo, donde Fidel dijo cosas muy profundas, muy conceptuales, pero en ese ambiente de intercambio, de iguales, sencillo, sí, donde la gente tuvo la oportunidad de hablar, de conversar, de decirle. Brevemente, ¿ha cambiado para bien en estos 20 años, para la suerte de los profesores de historia,
se sienten los cambios, ustedes lo sienten en la enseñanza, en el acceso a los archivos, en el acceso a la documentación. Bueno, mira, creo que efectivamente en el acceso a los archivos, a la documentación, Aneiro se refería a los pasos que se han venido dando. Además, como Unión de Historiadores tenemos un convenio con el Archivo Nacional, tenemos un convenio con el MINET, tenemos un convenio con el MES, para poder contribuir, ayudar a el desarrollo de estas actividades. No podemos decir que todo sea perfecto. Realmente tenemos dificultades. Yo comentaba hace un rato que a veces no todos los que imparten historia son formados en la historia y eso trae sus problemas, pero bueno, es que no tenemos suficientes profesores de historia y entonces hay que acudir. Hay que seguir enamorando con la historia y hacer series como Lucha contra Bandidos que enamoran a nuestras jóvenes de la historia. Gracias, Paquita, y voy ya con el final, con Aneiro, el momento actual de la unión. Teníamos la idea de tener aquí a un joven historiador, pero por problemas de salud no está. A tener también a otro historiador conocido, tanto a Fabio, que es habitual de la mesa, como a Fran Josué desde Santiago de Cuba. Pero bueno, ya en otro momento será para traer aquí también que hay jóvenes en la UNIC. La UNIC no es un asunto de personas de la tercera edad, ni mucho menos. No, y es estratégico. Incluso, lo es, pero es además del... Además, Fidel incluso en el taller nos decía que era muy importante el vínculo con las organizaciones estudiantiles, con la juventud. Estamos trabajando en un programa con la juventud y las organizaciones, en las conmemoraciones históricas, en un taller nacional de jóvenes historiadores que ya va por su 4ª edición, que se hace en Santiago cada hace 2 años. Hay un diploma de reconocimiento. La Unión otorga 12 diplomas nacionales de reconocimiento a sus asociados por diferentes o resultados investigativos, la enseñanza, los archivos, las bibliotecas, la arqueología, porque realmente la pasión es muy amplio dentro de la asociación. Y en este trabajo es muy importante también la labor de la divulgación de la historia, la labor de los medios. Siempre pueden haber insatisfacciones, pero hay muchas cosas realmente alentadoras. Usted hablaba de la serie, yo creo que el SB, La Otra Guerra, Duaba, programas radiales. Por eso es muy importante el acuerdo con la UP de empezar este año, con la UP a hacer el concurso de periodismo histórico. Ya Cuba tiene a partir de este año un concurso para estimular las mejores realizaciones en un año. Me consta que Ángela Orama es una gran batalladora en ese que campo. Presenten a concursos en prensa plana, en televisión, en radio, en hipermedia, en la fotografía, pero también muy importante el trabajo con el ICR. Hemos logrado un buen convenio de trabajo con ellos y hay proyecciones y sobre todo yo siempre notaba que tenemos también que ir a formar guionistas desde los historiadores. Hay un proyecto con el ICR, la COVID, tú sabes que nos afectó bastante, pero ya lo podremos hacer el año que viene porque hace falta muchos buenos guiones para todos estos programas que se hacen en nuestros... Podemos anotar Inocencia, la película Inocencia, te iba a hablar El Ojo del Canal. Te iba a hablar de las películas, porque con el ICAI también se han hecho buenos proyectos, se han hecho realmente obras muy buenas y que han tenido una aceptación, porque aquí también es importante que la labor que hagan en los medios y también la que hagan los historiadores que sea amena. La historia tiene que ser amena. Hay que lograr, claro, hay trabajos que son muy especializados, correcto, pero las obras de cultura general tenemos que sean amenas, que las personas sientan el placer de leer la historia para enriquecer su cultura. La Unión Historiadora, bueno, modestamente surgió un tabloide después de aquel taller, que ahí se mostraba hoy en la mesa, ahí está, el historiador, y bueno, esto se ha transformado en una revista. Próximamente estaremos de nuevo en los estanquillos con la revista El Historiador, con un esfuerzo que se está haciendo entre la poligrafía y correos de Cuba, y también en estimular, porque eso hace también las asociaciones, más que nada es estimular, promover el Premio Nacional de Historia. Bueno, ya lo han recibido 27 historiadores, pero tenemos también unas becas que empezamos a entregarlo el año pasado, unas becas para apoyar los trabajos de investigaciones, promover el Programa Nacional de Historia que se desarrolla en nuestro país, un concurso nacional
de investigación histórica. Ahí están las portadas de la historia. Que ya ha tenido 4 ediciones, se publica la obra ganadora. Muy importante la relación con el Instituto Cubano del Libro, sus centros provinciales, los espacios en la feria. Ahora queremos relanzar el proyecto Leer la Historia que ha promovido el Instituto Cubano del Libro. Y el año que viene vamos a tener nuestro primer taller nacional del libro de historia. Para allá que cada 2 años vamos a sentarnos los editoriales, los editores, los autores, los historiadores, a conversar qué se ha hecho, qué se puede hacer mejor, para que realmente también la presencia de los libros de historia tengan el espacio que le corresponde, pero también que sean obras que sean leídas y que sean aceptadas por nuestros lectores. La Unión tiene 2 pequeños sellos editoriales, uno en Holguín, que quiero reconocer, La Mezquita, que fue el primero, y bueno, Ediciones Uní, que es el que hemos estado desarrollando desde acá, desde La Habana. Y también el acercamiento que hemos tenido, y que Fidel también nos lo señalaba, con la Asociación de Combatientes, con la UNIAC, con la Asociación de Comunicadores y con todos los actores sociales que tengan una relación con la historia, con las oficinas del conservador y el historiador, esa red que se creó, que la preside la oficina aquí en La Habana, y que Eusebio fue un artífice importante de esto. Por eso siempre también recordamos su obra como presidente de honor, como lo fue también el doctor Riverán, que fue el presidente fundador. Y yo quisiera aprovechar para rendir homenaje a todos los historiadores que nos acompañaron hace 20 años y a todos los que aportaron lo mejor de sí por la historia y que hoy físicamente no están con nosotros en todo el país. A los historiadores y en especial a los que participan en nuestras actividades, a los que tienen funciones en las sesiones de base, en las filiales, en la nación, que muchas veces no profesionales, es un activismo que se realiza. En la labor que recibimos, el apoyo en la historia encabezada por nuestro partido, y el año que viene está planificado hacer el segundo taller nacional, este que se hizo en el 2000, no pudimos hacerlo los 20 años, pero lo haremos el próximo año en el 40 aniversario de la Unión. Bueno, qué bien, sí, 40 aniversario de la UNIC, porque se fundó en 1981. 7 de diciembre. Exacto, 7 de diciembre. Gracias a los dos por habernos acercado a este acontecimiento que sin duda marca un antes y un después. No está todo resuelto, ni remotamente lo puede estar en un tema tan abarcador y tan diverso como es la historia. Hay inconformidades, siempre las habrá, pero sin duda hubo un salto que tiene que ver con la comprensión desde la más alta dirección del país, desde un protagonista de la historia, de la trascendencia de la historia para lo que somos y lo que vamos a hacer. Termino con las imágenes del día. También es parte de la historia que se está construyendo hoy en América Latina. Más de 7.000 indígenas andan en la minga rumbo a Bogotá, la capital de Colombia, a ver si son escuchados por el presidente. Se dice que aún no hay confirmación, pero las imágenes del día hoy en muchos medios de prensa son las de este movimiento indígena que pide ser escuchado por su gobierno. Con esas imágenes nos despedimos. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Muy buenas tardes.